manera general es la salida de sangre fuera del espacio vascular. Y esto obviamente tiene sus consecuencias, ¿no? Entonces no basta decir una determinada situación de paciente con hemorragia, hay que ver qué es lo que ha producido la hemorragia, el lugar de la hemorragia, la cantidad de volumen de sangre que se pierde durante esta hemorragia, las consecuencias. Estamos viendo que en lugar de la ubicación donde se produzca tiene sus consecuencias, muchas de esas fatales. Según Robbins, esta es la definición de hemorragia y se define como la extravasación de sangre hacia el espacio extravascular. Puede ser pequeña, puede ser localizada, hemorragias pequeñas, multiformes, como las petequias. Pero hay otras hemorragias que pueden ser masivas y mortales. Por ejemplo, tiene una hemorragia intracerebral que por más pequeña que sea, esta va a tener sus complicaciones, aparte de tratar de controlar esa hemorragia. Estamos hablando de la masa encefálica. Ustedes saben que pues, tener muchísimo cuidado porque podemos lesionar, podemos dañar esas neuronas a ese nivel y el paciente puede terminar con secuelas que son definitivas, ¿no? O puede incrementarse la presión intracraneal y eso va a tener también sus consecuencias, una ruptura de arteria pulmonar, una herida con arma blanca o arma de fuego a nivel del músculo cardíaco, una hemorragia pulmonar, el acceso hacia el corazón, el volumen de sangre y la velocidad con la que se va a perder esa sangre prácticamente lo posiciona en una situación mortal. No toda la hemorragia tiene la misma gravedad, es lo que decíamos, una pequeña quimosis en piel puede ser severa. Pero esa hemorragia pequeña a nivel del cerebro puede ser mortal por aumento de la presión, Entonces, ¿dónde radica la importancia clínica de la hemorragia? En la cantidad de sangre perdida, la velocidad con la que se pierde esa sangre, una ruptura de una arteria de la pared de la arteria carótida, las coronarias, o la aorta, ¿no? Y el ciclo, difícil controlar una hemorragia a nivel de circunstancia o ruptura de la pared del músculo cardíaco. Entonces, ¿cuál es la clasificación de la hemorragia? Según su localización, tenemos una hemorragia interna o externa. Obviamente, la externa es la que sale hacia el medio exterior, por la caída de sangre hacia el medio exterior y todo lo demás se constituye como una hemorragia interna. Esa salida de sangre hacia órganos, cavidades, tejidos y todo esto. Según el tamaño, la clasificación morfológica de la hemorragia, vamos a hablar de cómo consisten las petequias, qué consiste la púrpura, qué consisten los síntomas, la causa, traumáticas, vasculares, inflamatorias, causas por
Pensar que las plaquetas son las que, desde el punto de vista normal, fisiológico, son las encargadas de cohibir la pérdida de sangre cuando hay un daño, una solución continua en la pared del vaso. Entonces, esa deficiencia de esas plaquetas pues, puede ocasionar hemorragias, ¿no? En algunos casos, cuando hay una deficiencia de las plaquetas. ¿Y cuáles son las manifestaciones de esta pérdida de sangre que tenemos en las plaquetas? Las petequias, úlceras, epistaxis, hemorragias, sangrado gingival, alteraciones en los factores de la coagulación, hematomas profundos. Hay que diferenciarlos muy bien de las equimosis, son dos términos que por ahí de cierta manera se sobreponen, la equimosis y el hematoma. Pero vamos a ver que hay unas características que diferencian uno de otro, no es lo mismo, pero ellos sí están formando, y sí es una pérdida de sangre, no es una hemorragia, pero que tiene sus particularidades, ¿no? Las hematosis, que justamente son algunos de los sangre a nivel de las cavidades articulares con una alteración de la coagulación. ¿Cuál es la clasificación morfológica de la hemorragia? Acá está puesto. Ahí vamos a hablar acá de las petequias, vamos a hablar de la púrpura, de la equimosis, de los hematomas, que justamente se diferencian por su forma de presentación. Por eso se conoce como una clasificación morfológica. ¿Qué son las petequias? Son pequeñas hemorragias multiformes menores a un milímetro. Cuando hablamos de esta clasificación morfológica de innovación, a veces automáticamente la relacionamos directamente con la piel, ¿sí? Por ejemplo, en este caso, las petequias se pueden presentar también a nivel de piel, a nivel de las mucosas o a nivel de las senosas, ¿no? ¿Qué procesos pueden ocasionar una petequia? Este trastorno hemos dicho en lo que es la actividad de las plaquetas, como la trombocitopenia, discusión plaquetaria, fragilidad capilar, infección cerebral, hace que se den pérdidas de sangre pequeñas, ¿no? Y que desde su dimensión se clasifican como petequias, ¿no? Entonces, son puntiformes, son pequeñitas, menores a un milímetro, y una característica que nos ayuda a determinar qué es el proceso es que estas no, ustedes presionan la zona, no desaparecen a la presión, porque es justamente sangre extravasada, que está a ese nivel, ¿no? Luego tenemos también las púrpuras, más que todo se diferencian por el tamaño, ¿ya? En este caso las púrpuras vienen entre 1 milímetro y 1 centímetro. Pueden aparecer trastornos también de las plaquetas, vasculitis, aumento de la fragilidad capilar. Y la diferencia, como digo, es netamente por el tamaño, ¿no? Mientras que las púrpuras son manchas más amplias, ahí están, realmente, en el caso de estas que son las púrpuras, ¿no? Y estas hay que diferenciarlas de la equimosis, que tiene una extensión mayor en relación a estas que son las púrpuras. Equimosis es una extravasación de sangre de mayor tamaño, en este caso mayores a 1 centímetro, las púrpuras son entre 1 milímetro y 1 centímetro, entonces las equimosis son mayores a 1 centímetro. Clásicamente, usualmente se conocen como los moretones, un golpe que se puede haber
amplia, ¿no? En el tamaño, y ya pues está empezando a evolucionar por la parte periférica, viene el corredor, el amarillo después, va evolucionando. Pero es netamente por la degradación de la hemoglobina. Primero la bilirrutina, bilirrubina, hemosiderina. ¿Qué es el hematoma? Acumulación localizada de sangre dentro del músculo. Entonces, ¿cuál es la diferencia con la equimosis? Casi estamos hablando de lo mismo. Primero, la equimosis generalmente se da en tejidos más superficiales. ¿Ya? En la parte más superficial, especialmente hablando de la piel. Digo generalmente, porque no siempre. El hematoma, como dice, es una acumulación de sangre. Puede ser el tejido, la parte superficial, pero también tenemos hematomas profundos, procesos peritoneales. Otra característica, que la equimosis es una lesión más plana, mientras que el hematoma es una lesión más que produce un aumento de volumen en esa zona, especialmente por esa acumulación localizada de sangre que se tiene. Estos hematomas pueden presentar a nivel subcutáneo, a nivel de tejido muscular, hematomas subcraneales, pueden estar por debajo o encima de la glándula madre, puede producir una compresión de esa masa encefálica siempre que se incremente la presión intracraneal. Sabemos que se incrementa la presión intracraneal desencadena por edema. Entonces puede ser hematomas musculares o vertebrales. Con el hematoma pequeño puede ser surface, pero un grande puede confundir estructuras vitales como un tumor. Los tumores, ya sean benignos o malignos, van creciendo, van confundiendo estructuras. El hematoma lo mismo. Es una exhalación de sangre que ocupa un espacio y forma una masa. Entonces va aumentando el volumen a manera que se va produciendo, y esto pues puede producir, pero también compresión de estructuras, vecinas, ¿no? En este caso, por ejemplo, vean acá, toda esta zona es en esta tomografía, la parte del hematoma epidural, que es la acumulación de sangre, como dice acá, en el hueso del cráneo, el hueso del cráneo de la madre. Entonces, vean cómo va este comprimido a la masa encefálica, va desplazando a esta masa encefálica, y eso hace que aumente la presión. Esas son las diferencias para que ustedes tengan claro entre una equimosis y un hematoma. Es una equimosis, sangre extravasada que se elimina en la piel de los subcutaneos, más superficial. El hematoma, acumulación localizada de sangre en su paso. Aspecto mancha es más clara, es decir, acá pues aumento de volumen de colección, el tamaño, dijimos mayor de 1 centímetro, esto es pequeño, pues tenemos una característica específica en el tamaño del hematoma. Profundidad son más superficiales, son más profundos, la palpación usualmente no forma masa, acá sí en el hematoma puede ser una tumefacción, así la palpación de la zona y pues, sienten ahí el efecto de masa, volumen que se produce en la sangre. El hematoma es
hemopericardio, sangre en el espacio pericárdico, hemoperitoneo a nivel de la cavidad peritoneal y o las hematrosis, sangre en la cavidad, en las cavidades articulares. Consecuencias de la hemorragia, es decir, depende del volumen de sangre que se pierde, de la velocidad con que se pierde esa sangre y del sitio de entonces tenemos en sitios críticos, pero es una hemorragia pequeña, pues es grave, incluye el cerebro, pericardio, pulmón, espinal, zonas. Primero, como digo, zonas de difícil acceso. No te da el tiempo para poder actuar, ¿no es cierto?, y distorsionar el cuadro. Yo tengo hasta ahora un recuerdo en relación, yo estaba siendo internado por el hospital Jaime Mendoza, después de ser internado, y era un día domingo, entré yo al turno a las 7 de la mañana. Y bueno, como ciudadano, tuve una pelea callejera esa hora de la noche. Llegaba a los trabajar en Mendoza. En la noche, esa hora de la noche, ¿no? En la barria. Bueno, que podía solucionar los días, pero lamentablemente, como se dice en término común, el taquito me lo han pasado al día siguiente, no me lo han pasado al turno del día siguiente. Ya, cuando nosotros hemos hecho la evaluación, tenía un vientre estable, prácticamente todo. Tensión que se puede salida de sangre, como se entraba a cirugía. Hemos abierto, ¿no es cierto?, para la cavidad abdominal, pero era bastante sangre. La herida había perforado lo que es primero vísceras, había perforado lo que es estómago, había procesos de hígado, todo esto. Hemos ido solucionando, y hemos vuelto a cerrar. Pero a manera que vamos poniendo los puntos de sutura, nuevamente sangre. Nuevamente vamos a tener que abrir, colocar todas las vísceras en la mesa de quirófano. Y al sacar las vísceras, como esas mangueras, ¿no?, que están con una presión fuerte, disparaba sangre. Quiere decir que en este caso la herida fue producida por una arma blanca, un cuchillo de este tamaño, que penetró a todo, se había roto la pared del cabo, un calibre tremendo, y pues salía muchísima sangre, no se podía controlar. Hemos tenido que llamar incluso al doctor Balda, que es el cirujano vascular, para que nos ayude. Estaba en su día de descanso domingo en su casa de campo, que venía. Ya se puede imaginar el poco que estaba. Casi a mediodía, estaba a las 2 de la mañana, me equivoco, 12, 1, lamentablemente por la zona, la velocidad con la que salía la sangre y el volumen de sangre que se perdía, no ha podido tampoco dar solución. El hecho es unir ambos cabos, ya no se puede hacer nada más, comunicar a las familiares, ¿no? Lamentablemente no se puede hacer nada más, y que esa situación tenía que tener un desenlace lamentablemente fatal. Es así, de esas características. Macroscópicamente, características macroscópicas de la hemorragia, está con áreas quizás oscuras, como los hemosis, los hematomas, se puede presentar con formación de coágulos, colecciones sanguíneas, infiltración hemorrágica del tejido, que es lo macroscópico. Pero si nosotros hablamos de las imágenes macroscópicas, una masa encefálica, justamente en esta zona del mapa, imagínense, esta es extensa, ¿no? Va confluyendo por el país, ¿verdad? Y esta zona, ahí
Cuando ya llegamos a estos también, o esa sangre está abrazada, atrae a